Abrimos nuestras Biblias al libro de Génesis. Y vamos a estar leyendo a partir del versículo 3 hasta el versículo 13. Dice así la palabra del Señor. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba desordenada y vacía, empezando el versículo 1. Y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco, y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra, y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. La Biblia, como dijimos la semana pasada, no es un libro de ciencias. No es tampoco un libro de sociología ni de política. Agustín de Hipona, el padre de la iglesia, dijo, nosotros no leemos en los evangelios que el Señor dijo, yo les enviaré el Paracleto, quien les enseñará acerca del curso del sol y la luna. Porque él quería ser cristianos, no matemáticos. Lastimosamente, muchos cristianos van a la Biblia así, queriendo encontrar respuestas detalladas sobre el origen del universo. En su deseo por refutar muchas de las cosas que la ciencia dice en contra de las Escrituras, muchos van a la Biblia buscando detalles sobre nuestros orígenes. Y esto es un error, porque la Biblia no nos ofrece esos detalles. Lo que la Biblia nos quiere dar a entender es que el universo llegó a existir de la nada por medio de la palabra de Dios. Dios dijo y todo llegó a existir. Es lo que la Biblia nos quiere dar a entender. Dios lo creó todo. Ese es uno de los puntos de Génesis 1. El otro de los puntos de Génesis 1 es enseñarnos que Dios es bueno. Que Él es bueno al crear una tierra y prepararla de una manera tan perfecta para convertirla en la habitación de nosotros los hombres. En un sentido, nosotros podemos decir que Génesis 1 es tierrocéntrico. Es decir, que se centra su narración en lo que el Señor hizo con la tierra que Él había creado. Sí, Dios creó Júpiter y Venus y Saturno y Mercurio y muchos otros planetas en el universo. Pero el único planeta que Él preparó para la vida del hombre es este. Entonces, el punto de Génesis 1 no es detallarnos la manera en la que Dios creó el universo, sino simplemente afirmar quién la creó. Dios, nuestro Dios. No fue Ra, no fue Marduk, no fue Baal, no fue Kinich Ahau, el Dios de los mayas, sino Jehová. Fue Él quien lo creó todo. Sin embargo, esta verdad es lo que muchos cristianos también han despreciado. Escuchando las voces de la ciencia y queriendo, como vimos la semana pasada, armonizar la Biblia con la ciencia, han hecho malabares con la narrativa de Génesis y han enseñado cosas totalmente ajenas a la revelación que Dios nos dejó en la Biblia. Como vimos la semana pasada, esto también es un grave error. La Biblia es la palabra de Dios. La ciencia consiste en la interpretación humana de sus observaciones del mundo y sus fenómenos.
Eso es la ciencia. Es la interpretación del hombre, de lo que él hace, de lo que ve en el mundo y de sus fenómenos. Entonces la ciencia no se puede poner jamás al lado de la palabra de Dios. Porque el hombre, a diferencia de Dios, es falible. Y sus observaciones serán falibles también. Y no solamente el hombre es falible, sino que como vimos en Romanos capítulo 1 la semana pasada, el hombre es rebelde y hostil a la revelación que Dios nos ha dado a nosotros en la creación. El hombre no es neutral. En su condición natural no es neutral a la hora de interpretar la creación. El hombre es hostil. Romanos 1. El hombre detiene con injusticia, con pecado, la verdad que Dios nos ha revelado a nosotros en la creación. ¿Cuál verdad? Que Él es Dios y que Él es todopoderoso. ¿Y qué hace el hombre cuando ve eso en la creación? No. Dios no creó esto. No hay Dios, dice el necio. Por eso es que desde la caída, los hombres han adorado al sol, a la luna, al jaguar, a las vacas. Y por eso es también que se han hecho imágenes de hombres. Porque como dijo Pablo, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y la ciencia, mis hermanos, esto es lo que nosotros debemos entender. La ciencia es prueba de la falibilidad del hombre. En los tiempos de Moisés, Egipto poseía los mejores médicos del mundo. De hecho, según Herodoto, un historiador griego, el rey Ciro de Persia, en el año 560 a.C., le pidió a Faraón que le enviara uno de los mejores oftalmólogos de Egipto. Y la ciencia egipcia, por ejemplo, en aquel entonces creía que las enfermedades eran causadas por dioses malos. Entonces, antes de poder curar a un paciente, debían neutralizar a esos dioses malos. Siglos más adelante, la ciencia ya había avanzado y ya eso se consideraba una tontería. Para los médicos griegos que llegaron a ser después los mejores del mundo, las enfermedades, por ejemplo, eran causadas por un desbalance de los 4 humores del cuerpo. ¿Cuáles eran esos 4 humores? La bilis negra, la bilis amarilla, la flema y la sangre. Cuando había un desbalance, entonces se producían las enfermedades. Médicos como Herástrito, por ejemplo, describieron la circulación de la sangre. Y observando el cuerpo humano, Herástrito, por ejemplo, describió o dijo que el aire entraba al hombre, llegaba a los pulmones donde se convertía en el espíritu vital, luego era llevado por los pulmones hacia el cerebro, en donde se convertía en un espíritu animal, y luego ya era llevado ese aire al resto del cuerpo por los nervios. Ahora nosotros sabemos que eso es una locura. Los nervios no llevan el oxígeno al resto del cuerpo. Pero eso es la ciencia. Eso es lo que creía la ciencia. Los mejores científicos del mundo en aquel entonces creían eso. Más adelante, en el siglo XIX, se creía, por ejemplo, en las sangrías, sacarle sangre a los enfermos. Y era la manera en la que se curaban y se prevenían muchas enfermedades. Y esto lo hacían los cirujanos y los barberos, que eran los cirujanos de la antigüedad. Inclusive en el siglo XIX. A nosotros ahora nos molestan y nos dicen barberos. De hecho, ustedes saben por qué las barberías tienen esos tubos ¿verdad? Rojo, blanco y azul. Bueno, porque eso es lo que hacían sangrías. El rojo y el azul representaban la sangre y lo blanco representaban las vendas que les ponían a los enfermos para poderles sacar sangre. Cuando usted veía un tubo, usted sabía que ese barbero hacía sangrías. Hoy en día nosotros sabemos que las sangrías no sirven para nada. Pero eso es lo que se creía en el siglo XIX, hace 200 años. En el mismo siglo XIX no se sabía nada acerca de los agentes infecciosos.
Las cirugías, por ejemplo, se realizaban sin anestesia. Tampoco se conocía nada de los anestésicos. Y se realizaban cirugías sin guantes, en anfiteatros, cerrados, todos, llenos de gente. Médicos, estudiantes de medicina, otros cirujanos, todos viendo los procedimientos que se hacían ahí, sin cubrebocas. Lo que la ciencia creía en el pasado es ahora macabro para nosotros. ¿Cómo podían hacer cirugías en tales condiciones? Bueno, pues esa era la ciencia en el siglo XIX. De hecho, hay una historia de un cirujano inglés que se llama Robert Liston, que le decían que era el bisturí más rápido del oeste. Y le decían así porque él podía amputar a una persona en menos de 30 segundos. Obviamente, si no había anestesia, las amputaciones tenían que ser muy rápidas porque si no el paciente se podía morir del dolor. No había ningún anestésico. Y en una ocasión se dice que este cirujano estaba amputando a un paciente que tenía un problema infeccioso en su pierna. Y en lo que estaba realizando la amputación, cortó al asistente, cortó a un observador que estaba ahí cerca metiendo la cabeza. Y tuvo la primera cirugía, la única cirugía en el mundo con un 300% de mortalidad. Se murió el paciente, el asistente y el que cortó, que estaba observando. Pero de nuevo, esa era la ciencia de aquella época. Mi punto es que si estas cosas suceden por la falibilidad del hombre, ¿cómo nosotros entonces vamos a creerle a la ciencia? Por ejemplo, cuando nos dicen a nosotros que el hombre descendió del mono porque en 1974 encontraron unos cuantos huesos, y cuando digo unos cuantos huesos, son unos cuantos huesos de una criatura que ellos dicen es el eslabón perdido en la conexión entre el mono y el hombre, que decían que es un mono, por ejemplo, que caminaba en sus dos pies, y dicen que caminaba en sus dos pies porque a 1000 pies de donde encontraron esos huesos, encontraron huellas de pies de un bípedo, de alguien que caminaba en dos patas. ¿Cómo saben que era de ese hueso, de ese fósil? No sabemos. Pero eso es lo que dice la ciencia. Por un poco de huesos. Y ya dicen, eso es lo que dice la evolución. El hombre desciende del mono. De nuevo, ¿qué debe hacer el cristiano cuando escucha estas cosas? Para entender que la ciencia es falible. No es que nosotros no podamos usarla. Yo no estoy hablando en contra de la ciencia. La ciencia es en parte de la gracia común de Dios para nosotros los hombres, para que vivamos en un mundo bien, a pesar de ser caído. Pero la ciencia es falible. Y por lo tanto, el cristiano debe comparar todo lo que la ciencia le diga con las Escrituras. Porque las Escrituras son la palabra infalible de Dios. Y Dios nos dice a nosotros, no que el hombre vino del mono, sino que el hombre fue creado a su imagen. Y eso es lo que nosotros debemos creer. Entonces, cuando el cristiano quiere establecer su cosmovisión, su entendimiento del mundo, del universo, el cristiano va a la Biblia primero. Ese es su deber. ¿Qué es lo que Dios dice? Y la ciencia entonces se compara con la Biblia, no al revés. Es por eso que el día de hoy entonces vamos a estar estudiando lo que sucedió en los primeros 3 días de la creación. En esas primeras 72 horas, después de que Dios creó todo el universo. ¿Y cómo vamos a dividir el sermón? Bueno, en 3 puntos. Primero vamos a ver lo que sucedió en el primer día. Segundo punto, vamos a ver lo que sucedió en el segundo día. Y tercer punto, vamos a ver lo que sucedió en el tercer día. Y finalizaremos con algunas aplicaciones.
Pero lo que vamos a ver en cada uno de los días de la creación es esto. Vamos a ver un mandamiento, vamos a ver un resultado, vamos a ver una evaluación, una separación, un nombramiento y una cronología. Y esos eran los 6 subpuntos de cada uno de los puntos que vamos a estar viendo. Un mandamiento, un resultado, una evaluación, una separación, un nombramiento y una cronología. Entonces veamos el primer punto del sermón, el primer día de la creación. Leamos nuevamente del versículo 3 al 5. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana, literalmente, y fue la noche y la mañana un día. Lo que se nos dice entonces es que en las primeras 24 horas del acto creativo de Dios, Él creó la luz. Recordemos que cuando Dios creó inicialmente la tierra, como vimos en el versículo 2, la tierra estaba desordenada y vacía. Además, esto nos quiere decir a nosotros que la tierra era inhabitable. No era que era caótica, no, es que era inhabitable. Además, la creó toda en tinieblas y rodeada por completo de agua. Sin embargo, todo ese proceso creativo era gobernado y era dirigido por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se movía sobre la faz de las aguas. Ahora, veamos cómo fue que esto sucedió. Dice, y dijo Dios. Así fue como se originó la luz. Así fue como Dios trajo luz a las tinieblas en las que estaba la tierra. Dios empezó entonces a preparar la tierra para el hombre simplemente dando un mandamiento. Sea la luz. Entonces lo que tenemos en el primer día de la creación es el mandamiento de Dios para que la luz llegara a existir. Ahora, ¿cuál fue el resultado? Bueno, cuando Dios dio ese mandamiento para que la luz llegara a existir, ella llegó a existir. Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué dice? Y fue la luz. Como vimos hace unas semanas, Dios es el creador, Él es el soberano, el rey del universo, el amo de todo, el Dios todopoderoso. Y su palabra, como vimos también, es eficaz. Ella va a ser, como Dios le dijo a su pueblo, todo lo que Dios quiere que haga. Y será prosperada en aquello para que Dios la envió. Cuando Dios dijo, sea la luz, eso fue precisamente lo que llegó a ocurrir. Fue la luz. No podía ocurrir otra cosa distinta, porque Dios dijo, sea la luz. Fue la luz. Además, en el versículo 4 vemos que se nos ofrece la evaluación divina de la luz que fue creada. Y vio Dios que la luz era buena, dice. Ahora, no fue por algo intrínseco en la luz que Dios dio esta evaluación. La luz era buena porque resultó ser lo que Dios había ordenado que fuera, por eso era buena. Y esta es la realidad para todas las cosas. Las cosas son buenas no por algo en ellas, sino porque se conforman a la voluntad del Creador. Dios había diseñado en su infinita sabiduría la luz con la que Él quería iluminar la tierra que Él le daría al hombre para habitar. Y cuando esa luz surgió como Dios la había diseñado, la única evaluación que Dios le podía dar era buena. Este es el fundamento de la ética cristiana. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno, bueno es todo aquello que se conforma a la voluntad de Dios. Y eso es algo que todos nosotros debemos entender. Y ustedes niños también. Algo es bueno no porque yo piense que es bueno, no porque yo sienta que es bueno, porque eso es lo que el mundo nos quiere enseñar, que algo es bueno porque usted siente que es bueno para usted. No, algo es bueno porque se conforma, porque está de acuerdo a lo que Dios dice que es bueno. Si Dios dice que los niños deben obedecer a sus padres, eso es bueno.
Desobedecer a los padres es malo. Si Dios dice que el matrimonio es entre un hombre y una mujer, eso es bueno. Cualquier otra forma de matrimonio es malo, porque no se conforma a la voluntad de Dios con respecto al matrimonio. Pero eso es lo que nosotros debemos entender. Si Dios diseñó al hombre para que viviera de cierta manera, cuando el hombre vive de esa manera, eso es bueno. Eso es bueno, nada más. Si el hombre se desvía, eso es malo. Vivir contrario al diseño de Dios es malo. Y este es un principio importante que nos está enseñando aquí Génesis 1 para entender lo que sucede en Génesis capítulo 3. Cuando el hombre decidir él mismo qué es bueno y qué es malo. Y pecó contra Dios. Los gobiernos. ¿Cuándo son gobiernos buenos y cuándo son gobiernos malos? Como escuchábamos hoy en la mañana. Bueno, un gobierno bueno es aquel que administra justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Dios. El gobierno que gobierna contrario a la voluntad de Dios es un gobierno malo. El gobierno que busca la justicia de Dios es un gobierno bueno. Eso es un concepto muy importante que empezamos a ver aquí en Génesis capítulo 1. ¿Qué es bueno y qué es malo? Bueno es aquello que se conforma a la voluntad de Dios. Luego vemos también un acto de separación de parte de Dios. Versículo 4 dice, y separó Dios la luz de las tinieblas. Ahora, ¿cómo debemos interpretar esta acción divina? Bueno, esto no es otra cosa más que la creación del tiempo. Del tiempo. Como dijo John Walton, un teólogo norteamericano, concluimos entonces que el día 1 no concierne con la creación de la luz física, como una entidad física con propiedades físicas. El día 1 concierne algo mucho más significativo, algo mucho más elemental para el funcionamiento del cosmos y de nuestra experiencia del cosmos. En el día 1 Dios creó el tiempo. Dios creó la luz. Pero no era simplemente por crear la luz. Al separarla de las tinieblas que cubrían toda la tierra, Él crea el tiempo. Por lo menos una medición del tiempo para nosotros los hombres que íbamos a vivir en la tierra. En un lado había luz y en el otro lado que había tinieblas. Y esto es de suma importancia porque el tiempo es algo necesario para la existencia del hombre en el mundo. Dios es un Dios de orden. ¿Y cómo va a administrar su vida el hombre si no existiera el tiempo? El tiempo es esencial para la vida del hombre en la tierra. Bueno, Dios creó el tiempo en el día 1. Y notemos que esto es así porque dice en el versículo 5, y llamó Dios a la luz, ¿qué? Día. Y a las tinieblas llamó noche. Dios está creando aquí el tiempo. Él está estableciendo parte del día como la luz y parte del día como noche, como tinieblas. Entonces aquí es claro que el propósito de Dios al crear la luz era para crear el tiempo. Y con esa acción de nombrar a la luz día y a las tinieblas noche, Dios está demostrando su soberanía sobre el tiempo. Cuando Dios nombra algo, Él está declarando su soberanía sobre eso que Él está nombrando. Cuando mi esposa y yo le pusimos los nombres a nuestros hijos, estamos declarando que nosotros estamos por encima de ellos. Ellos nos pertenecen a nosotros. ¿Por qué? Simplemente porque yo les puse el nombre. Es lo mismo que veremos en el capítulo 2, cuando Dios le ordena a Adán a ponerle nombre a los animales. Como el regente de Dios, su ministerio, su servicio a Dios era ponerle el nombre para demostrar que Él estaba por encima de los animales. Ahora finalmente veamos la cronología en el versículo 5. Dice, y fue la tarde y la mañana un día. Como dije hace un momento, literalmente sí, fue la noche y la mañana un día.
Y esta es una pregunta importante. ¿Por qué inicia con la noche? No es que el día comienza con el día, con el sol. ¿Por qué inicia aquí con la noche y después la tarde, y después la mañana? ¿Cómo inició la creación? En tinieblas. Y después, ¿qué ocurrió? Luz. Por eso es que Moisés organiza esto mañana, tarde primero y después mañana. Porque el mundo inició en tinieblas y después vino la luz. Este fue entonces el primer acto creativo de Dios, o el acto creativo de Dios en el día 1, en las primeras 24 horas de la creación. Veamos el segundo día de la creación, versículos 6 al 8. Dice, luego dijo Dios, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Una vez entonces finalizado el primer día, Dios procede a dar otro mandamiento. Haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Dios entonces procede a separar las aguas que están rodeando por completo la tierra. Y lo hace entonces creando la expansión, como se traduce en nuestra versión. Algunos teólogos creen que este término se refiere a una especie de domo que Dios creó sobre la tierra para crear como una especie de efecto invernadero, para que pueda haber lluvia, etcétera, sobre la tierra. Sin embargo, en el original, ese término usado por Moisés, que inspirado por el Espíritu Santo, le pone raquía. Literalmente significa firmamento. Nuestro firmamento. Eso es lo que Dios creó en el día 2. Es el mismo término que usó el salmista en el Salmo 19. Versículo 1, cuando dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que Dios hizo entonces al crear el firmamento es crear un espacio entre las aguas del mar y las nubes, o lo que está arriba. ¿Con qué propósito? Crear el aire. Crear el aire que necesita el hombre y las criaturas que Dios iba a crear para que habitaran la tierra. Lo que Dios creó en el día 2 fue la atmósfera, donde contiene todo el aire que nosotros necesitamos para nuestra vida. Como dijo Juan Calvino, la palabra raquía comprende no solo toda la región del aire, sino todo lo que está sobre nosotros. Entonces vemos cómo Dios está progresivamente preparando la tierra. ¿Para qué? Para que el hombre la llegue a habitar. No solo necesitamos luz, necesitamos tiempo, necesitamos aire para vivir. Bueno, Dios lo está haciendo todo. ¿Y qué pasó? Dios dio ese mandamiento. Bueno, sucedió lo mismo que el día anterior. Dios dijo, haya expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. ¿Y cuál fue el resultado? Dice, e hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión. Y fue así. De nuevo, lo que Dios le está enseñando a su pueblo no es solo su poder, su deidad, sino también el poder y la eficacia de su palabra. Cuando Él habla, las cosas suceden como Él dice que sucedan, porque Él es Dios. Dios dijo que hubiera un firmamento que separara las aguas del mar del resto de las aguas y creó la atmósfera con aire para que nosotros pudiéramos respirar. Y dice, y fue así. Hermanos, no hay otro planeta en el universo que tenga aire como el de nosotros. No hay otro. ¿Por qué Dios hizo la tierra para el hombre? No sabemos. Lo que sí sabemos es que Dios creó la tierra para el hombre y la preparó para el hombre. Y lo hizo así porque el hombre necesita aire para vivir.
Y aquí, mis hermanos y amigos, debemos ver la bondad de Dios. Cada vez que usted respira, debería darle gracias a Dios, porque Él creó ese aire para que usted viva. Cada vez que nos despertamos en la mañana y decimos, ¿cómo viví yo toda la noche? Bueno, Dios le dio aire a usted aunque estaba dormido para que usted pudiera vivir. Pero ¿cuántas veces olvidamos hasta eso? ¿Por qué? Porque nos acostumbramos a las bendiciones de Dios, que son inmerecidas. Ninguno de nosotros, mis hermanos, merece el aliento para vivir. Pero Dios nos lo da, porque Él es bueno. Ahora, en este día sí no hay una evaluación divina. De hecho, este es el único día en que Dios no dice que es bueno. Aquí nosotros no leemos que Dios vio el firmamento y entonces dijo que era bueno. Y realmente yo no sé la razón por la cual esto no ocurrió. Porque ciertamente el aire es bueno. Y es bueno porque llegó a existir como Dios lo planeó. Pero no sé por qué aquí en este segundo día no se da la evaluación divina. Ahora, yo creo con otros teólogos que quizás la conexión que hay entre este versículo y el versículo y el día siguiente es tan cercana que la evaluación divina se da en el tercer día y no en el segundo. Ahora veamos la acción de nombrar de parte de Dios, versículo 8. Y llamó Dios a la expansión cielos. De nuevo, esta es otra prueba de la soberanía de Dios sobre esa expansión. Y notemos, ¿qué es esa expansión? Son los cielos. ¿Cuáles cielos? Esos que nosotros tenemos por encima de nosotros, en donde hay una atmósfera que nos permite tener el aire para vivir. Esos cielos no es donde habita Dios. Son nuestros cielos, desde nuestra perspectiva. Y finalmente también tenemos en el día 2 una cronología. Y fue la tarde y la mañana el día segundo. Ya han pasado entonces, ¿cuántas horas? 48 horas. Y Dios le ha dado luz a la tierra y un firmamento para contener el aire necesario para la vida del hombre en ella. Veamos entonces el tercer día de la creación, versículos 9 al 13. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra. En la reunión de las aguas llamó mares. Y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él según su género. Y vio Dios que era bueno. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Ahora, este tercer día, como podemos ver en la lectura que acabamos de hacer, está compuesto por dos actos creativos. El primero es este. Dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Entonces, de nuevo, Dios nos está dando detalles aquí de cómo es que Él hizo que la tierra fuera descubierta. Lo seco, ¿no? Nada más se nos dice que Él juntó los mares en un lugar e hizo que se descubriera lo seco. Ahora, en el Salmo 104, nosotros leemos esto en los versículos 5 al 9. Él fundó la tierra sobre sus cimientos, no será jamás removida. Con el abismo, ¿qué era el abismo? Esas aguas. Con el abismo, como con vestido la cubriste. ¿A qué? A la tierra. Dios cubrió a la tierra en el principio con aguas. Y dice, sobre los montes estaban las aguas. A tu reprensión huyeron. Al sonido de tu trueno, o sea, el trueno es como la voz de Dios, la palabra de Dios. Al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes, descendieron los valles, al lugar que tú les fundaste. Les pusiste término ¿a qué? A las aguas, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. Pero aquí tenemos otra manera de cómo podemos explicar lo que ocurrió en el tercer día. Dios
por así decirlo, echó fuera las aguas y descubrió la tierra que había, lo seco. Y surgieron los montes y los valles. El hombre no podía habitar en el mar, a menos que Dios lo hiciera con aletas y con branquias, ¿verdad? Pero el hombre, como Dios lo tenía pensado crear, no podía vivir en el agua. ¿Qué tenía que hacer Dios? No solo darle luz, porque no podemos vivir en las tinieblas, no solo crear el tiempo para poder organizar nuestra vida, no solo darnos aire para poder vivir, sino también darnos un lugar donde poder habitar lo seco. Y Dios lo hizo así. Dios separó las aguas, las juntó en un lugar, les puso término, les puso un límite para que no volvieran a cubrir la tierra. ¿Cuál fue el resultado? Versículo 9 dice, y fue así. Si Dios había reprendido las aguas por su palabra, si Él las había separado para revelar lo seco, las aguas tenían que hacer lo que su Creador les había ordenado. Y así salieron los montes y los valles que habían estado cubiertos con agua para prepararle la vida al hombre. En su bondad Dios descubría la tierra. El tercer día, en su bondad, Dios descubriría la tierra, pero un día, en Génesis 6, en su juicio, la volvería a cubrir otra vez con agua. La bondad de Dios nos muestra a nosotros cómo Él separó las aguas para darnos un lugar donde vivir. Pero por causa del pecado del hombre, como leeremos a partir de Génesis 6, Dios volvería a cubrir la tierra con agua en su juicio por el pecado de los hombres. Ahora aquí tenemos también la acción divina de nombrar. Versículo 10, y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares. ¿Quién es el soberano sobre los mares? Dios. ¿Quién es soberano sobre los volcanes? Dios. Él es el dueño de todo y todo responde a su voz, porque solo Él es Dios. En el mismo versículo 10 nosotros tenemos la evaluación de Dios de eso que había hecho y dice, y vio Dios que era bueno. De nuevo, no porque hubiera algo inherente en la tierra, en lo seco, sino porque todo ocurrió como Dios lo había ordenado, según su voluntad. Por eso era bueno. Ahora, lo segundo que hizo el Señor en el día 3 fue cubrir la tierra con vegetación. Escuchemos el mandamiento en el versículo 11. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Pregunta para los niños. ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? ¿Qué fue primero? ¿La planta o la semilla? La planta. La gallina. Después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Nosotros no leemos ahí, después dijo Dios, produzca la tierra semillas de las cuales pueda crecer hierba, semillas de las cuales puedan crecer árboles. Eso no es lo que leemos. Produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto. ¿Qué fue primero entonces? ¿La planta o la semilla? La planta. El plan de Dios entonces era vestir o cubrir la tierra con todo tipo de vegetación. Primero, hierba verde, que en el original representa todas esas plantas sin flores. Segundo, hierba que dé semilla, que son legumbres, cereales que tienen su propia semilla, que cuando caen al suelo producen más plantas. Finalmente, árbol de fruto, que corresponden a todos los árboles frutales que tienen su fruto en su interior y que cuando caen al suelo la semilla se expone y produce un nuevo árbol.
Dios estaba ordenándole a la tierra producir el alimento para la vida del hombre en ella. Eso es lo que Dios estaba haciendo en el día tercero. ¿Y cuál fue el resultado que leemos? Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza, y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. A ese término que se traduce en nuestra versión como género, es el término hebreo min, y puede ser especie, tipo. Puede utilizarse para hablar de una familia, de un orden, de una especie. En otras palabras, Dios le ordenó a la tierra producir todo tipo de hierbas, plantas, legumbres, cereales y árboles frutales que le pudieran servir al hombre de alimento. Como dijo Calvino, Él los dotó con el poder de la propagación con el propósito de que sus variadas especies fueran perpetuadas. Dios los creó con la capacidad de propagarse, poniéndole su semilla ahí mismo. Y de nuevo esto refuta la teoría de la evolución, en donde suponen una planta evolucionó para crear todas las plantas que nosotros tenemos. No, eso no es lo que dice la Biblia. Dios le ordenó a la tierra producir hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza y árbol que da fruto cuya semilla está en él según su género. Berkhoff dijo, claramente favorece la idea de que las diferentes clases de plantas fueron creadas por Dios y que no se desarrollaron de una a otra. Cada una produjo semillas según su clase y por lo tanto no podría reproducir sino su propia clase. Las papas no pueden dar chayotes. Inmediatamente después de que la tierra produjo entonces lo que Dios le había ordenado, tenemos la evaluación de Dios. Y vio Dios que era bueno. Otra de las cosas que Génesis quiere refutar es esa idea contemporánea, moderna, pagana de la madre tierra. Aquí no hay ninguna madre tierra. Hay un Dios, el Padre, que está ordenando toda su creación, que está siendo creada por medio del Hijo y que está siendo gobernada por el Espíritu Santo. Esa idea pagana no debe estar en nuestras bocas de la madre tierra. Eso es una blasfemia, es una ofensa para nuestro Creador. La madre tierra no es cierto, eso no existe. La tierra no nos cuida a nosotros, es Dios quien nos cuida. Es Dios quien provee. ¿Quién proveyó todas esas hierbas, esos frutos? Dios, no la tierra. La tierra no tenía el poder para crear esas cosas, Dios sí. Y Dios las creó. ¿Para qué? Para nuestro beneficio, para cuidarnos, porque Él es bueno. Eso refuta también en los tiempos de Moisés el baalismo. Baal, según los cananeos, era el dios de la fertilidad de la tierra. No, es Dios quien produce todo. Es Dios quien hace la tierra fértil o la hace un desierto. Pero es Dios, no es Baal. Finalmente tenemos la cronología en el versículo 13. Y fue la tarde y la mañana el día tercero. Escuchen lo que dijo Hamilton, un comentarista. Con la conclusión del tercer día, otro color se añadía al cosmos de Dios. Al blanco y negro del día y la noche se le añadió el azul del firmamento y de los mares. Ahora el lienzo es adornado con verde. Dios entonces creó la tierra desordenada y vacía. Desordenada en el sentido de que era inhabitable. Dios la hizo inhabitable y vacía. Pero en los primeros 3 días de la creación, Dios la hizo habitable, dándole luz, tiempo, aire, tierra seca y todo tipo de vegetación. En los primeros 3 días Dios estaba tratando con la inhabitabilidad de la tierra. El vacío lo va a hacer a partir del día 4, cuando empiece a llenar la tierra con todo tipo de animales y finalizando con el hombre. Ahora, ¿cómo podemos aplicar todo esto?
Bueno, primero entendiendo esto, Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden. Cuando el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, una iglesia llena de problemas, como ya vimos con el pastor Alexander, llena de divisiones, caos en sus cultos públicos a Dios, especialmente en el uso de sus dones espirituales, Pablo es claro en justificar su reprensión para ellos con estas palabras. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, el término que usa Pablo es acatastasia en el griego, que no significa tanto confusión como desorden. Dios no es un Dios de desorden, sino de paz. El desorden, dice Pablo, destruye la iglesia. El orden edifica. Esa es la reprensión de Pablo para los corintios. Este desorden que ustedes tienen en su culto público a Dios, esto no edifica, esto destruye. El uso ordenado de los dones edifica la iglesia. Pablo sustenta esto basándose en que Dios es un Dios de orden, no de desorden. Y eso lo podemos ver aquí en los primeros versículos de la Biblia. Hay un orden en la creación. Hay un progreso en el acto creativo de Dios, en donde una cosa prepara a la siguiente. Primero crea el tiempo, luego crea la atmósfera con el aire necesario para la vida, luego crea las plantas que van a proveer más oxígeno y alimento para el hombre. Luego crea el sol y la luna. Si Dios hubiera creado al hombre en el día primero, se hubiera muerto. Pero no lo hizo así. Lo hizo ordenadamente. El orden de Dios lo vemos en que la tierra inicia desordenada y vacía, pero termina completamente preparada para la vida. Además, hay un orden en la cronología. Un día sigue al otro. Ahora, ese orden de Dios también lo vemos en las Escrituras, en la historia de la redención. Cuando el hombre cae en Génesis capítulo 3 y todo se vuelve un caos, Dios no trae al Señor Jesucristo inmediatamente, ¿cierto? El hombre no estaba preparado para esa completa revelación de la redención de Dios. Dios entonces, ¿qué hace? Inicia profetizando acerca de un Salvador. Génesis 3:15. Luego escoge a un hombre, Abraham, de quien vendría ese Salvador. Luego de Abraham crea un pueblo. Luego de ese pueblo escoge una tribu, la tribu de Judá, para traer de ella aquel Salvador. Luego de esa tribu escoge un hombre, a David, para ser el ancestro de ese Salvador. Y luego, como dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Si Dios no hubiera sido un Dios de orden, la redención no hubiera sido posible. Pero porque Dios es un Dios de orden y no de desorden, fue que Él planeó la historia de la redención como lo hizo para poder proveerle a pecadores como nosotros la perfecta redención en su Hijo Jesucristo. ¿Por qué Dios lo hizo así? No sé, pero yo lo sé. Yo lo único que sé es que eso es la mejor manera en la que Dios lo pudo haber hecho. Porque Él es un Dios de orden. Y todo lleva un progreso en esta vida. Y esta verdad no solo nos debe llevar a nosotros a adorar a Dios. Dios es un Dios de orden y eso debe producir en nosotros adoración. Pero también debe llevarnos a nosotros a imitar a Dios. ¿Qué trajo el pecado al mundo? Caos, desorden, disrupción. Eso es lo mismo que trae el pecado a nuestras vidas. Porque hay desorden en los matrimonios, la esposa tratando al esposo como lo trata, tratando de sublevarse, tratando de ponerse sobre él. Porque el esposo es pasivo y no ama a su esposa como Cristo amó a su iglesia. Porque hay desorden en las familias, hijos desobedeciendo a sus padres, malcriados.
gritones, porque hay desorden en la sociedad, instituciones que Dios ha establecido en la tierra queriendo ser demolidas por el hombre, jóvenes que se sublevan contra la policía, que no respetan la autoridad, desorden en el entendimiento de los géneros, que un hombre puede ser una mujer, sentirse una mujer, vestirse como mujer, una mujer puede vestirse como hombre, desorden. Todo esto, mis hermanos, es satánico. Su fuente y su origen es el pecado. El desorden es satánico, porque Dios es un Dios de orden. Y porque Dios nos ha redimido a nosotros en Cristo Jesús, porque nos ha libertado a nosotros de ese desorden que Satanás y el pecado trajeron a este mundo y a nuestras vidas, entonces nosotros debemos imitar a Dios, valorar y buscar el orden en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra sociedad también. Porque Dios es un Dios de orden y porque Él nos ha salvado, nosotros debemos valorar y apreciar el orden en nuestras vidas y buscarlo. El desorden en la vida del cristiano no es piadoso. No nos engañemos. El desorden en nuestra manera de trabajar, en nuestra manera de vivir, en nuestras casas. Niños, los juguetes, los cuartos, el desorden en nuestra manera de comer a deshoras, no teniendo tiempos ordenados de comida, el desorden al no trabajar. La Biblia condena la vagabundería como un desorden en la vida de una persona. Desperdiciar nuestro tiempo en entretenimientos. Todo eso, mis hermanos, no es de Dios. Eso es desorden. Y nosotros los padres, debemos enseñarle a nuestros niños eso, que Dios es un Dios de orden. Y el desorden no es algo que Dios se agrade. Como creyentes, nosotros somos llamados a no participar de esas obras de las tinieblas, que es el desorden. Entonces, ¿qué debemos hacer? Ordenar nuestras vidas. Dios nos libertó a nosotros del pecado, del desorden, por medio de Jesucristo. Él vive una vida de perfecto orden, siguiendo y obedeciendo a Dios. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos ser ordenados también. Para que no fuéramos controlados por el pecado del desorden en nuestras vidas. Entonces seamos ordenados como iglesia. Nosotros debemos tener una liturgia ordenada, razonable. ¿Por qué? Cada cosa de la liturgia, cada elemento de la liturgia debe llevarnos a nosotros a el punto esencial de la reunión pública, que es la predicación de la palabra de Dios. Debe haber un orden razonable en la liturgia. En nosotros como iglesia local. Nosotros no hacemos lo que hacemos porque sí. No, debe haber un orden. Y es lo que nosotros como iglesia hemos tratado de hacer. Porque entendemos que Dios es un Dios de orden. Dejemos de acostarnos tarde el sábado. Seamos ordenados con nuestra vida. El día domingo venimos a adorar a nuestro Dios. Dios nos dio 6 días para trabajar y un día para reposar, descansar espiritualmente en Él. Entonces, seamos ordenados con nuestra vida, administremos bien nuestro tiempo. ¿Para qué? Para que podamos estar aquí el día domingo adorando bien a Dios. Cuando trabajemos, no desperdiciemos nuestro tiempo. Vivamos vidas ordenadas. Eso es ser piadoso. Segundo, este acto de separación de Dios que vemos aquí en estos 3 días nos debe hacer pensar que para Dios la separación en un sentido es bueno. Además, es algo deseable en algunas ocasiones. Dios separó las tinieblas de la luz, separó las aguas de las aguas que estaban debajo con las de arriba, separó los mares de la tierra. Todo eso era bueno y necesario. Bueno, Jesucristo también vino a este mundo a separar.
Él dijo, no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión, literalmente, para separar al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. En su acto de redención, Cristo vino a separar a su pueblo del mundo, a sacarlo del mundo. Es por eso que el mundo los odia, como dice Juan capítulo 15. Por eso es que los que hemos sido santificados por Dios, los que hemos sido separados del mundo por la obra de Cristo, no podemos volver a juntarnos con el mundo. Debemos vivir vidas separadas de la mundanalidad, del amor por las cosas de este mundo. La mundanalidad no debe ser parte de la vida del creyente. Debemos separar del mundo, de lo que vemos, lo que escuchamos, lo que hacemos, en lo que participamos. No debemos participar de las obras de las tinieblas. ¿Por qué? Porque debemos separarnos del mundo. ¿Por qué? Porque Dios considera esa separación como algo bueno y deseable. Ahora, mi pregunta para usted, si está aquí entre nosotros, si usted no es cristiano, mi pregunta para usted es esta: ¿cómo se caracteriza su vida? ¿Es una vida de desorden? ¿Es una vida en donde usted hace lo mismo que hace todo el mundo? ¿Que se complace en las cosas que hace todo el mundo? Porque eso le va a traer a usted el juicio de Dios. Dios es bueno. Él separó las aguas para darnos la tierra que nosotros necesitábamos para vivir. Pero por causa del pecado, Él trajo juicio y volvió a hundir la tierra bajo el agua. Ahora, Dios dice que Él no va a volver a hacer eso. Eso le dijo a Noé. Pero lo que Él sí dice es que un día Jesucristo va a volver y Él sí va a destruir a todos los pecadores, a todos los que vivieron su vida desordenadamente, en contra de lo que Dios había establecido para la vida de los hombres, para destruir a todos aquellos que aman al mundo y a sus cosas. Y lo va a hacer en su juicio. Pero Dios también en su bondad nos ha dado a su Hijo Jesucristo. El arca de Noé fue aquello que Dios le proveyó a Noé y a su familia para que escaparan del juicio de Dios. Los que estaban adentro del arca fueron salvos. Cristo es ese arca. La única manera de escapar de ese juicio venidero es estar en Cristo Jesús por la fe. Cristo es la única esperanza para el pecador. El juicio de Dios viene. Ya no por agua, por fuego. Su única esperanza es el Señor Jesucristo. Vaya a Él, confiese sus pecados y confíele su vida a Él y no será defraudado. Él lo salvará como salvó a Noé del juicio de Dios. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que nos has dado en esta tarde. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de exponernos a tu palabra. Oh Señor, la hemos leído y con fe, Señor, nos hemos expuesto a ella. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos muestre la verdad. Que tu Espíritu Santo nos lleve a comprometernos con ella, a que la atesoremos, a que deseemos, Señor, conformar nuestras vidas
a tu palabra. Señor, cuídanos de las mentiras del mundo, que podamos serte fieles a ti y transforma nuestras vidas para hacernos cada día más conforme a tu Hijo. Que podamos ordenar nuestras vidas, que podamos separarnos del mundo. Que tú, Señor, sigas siendo para nosotros esa perla preciosa para la cual vivimos. Señor, te pedimos por nuestros niños, que tú los guardes de las mentiras del mundo, mentiras que escucharán en la escuela, en la universidad, del mundo de sus amigos. Que nosotros como padres podamos ser fieles en la instrucción suya, de tu palabra. Pero ten misericordia de ellos y sálvales, Señor. Si tú los salvas temprano, Señor, serán librados de una vida, Señor, de pecado. Sálvalos, Señor, en su niñez. Y aquellas personas, adultos, Señor, que están aquí, ten misericordia de ellos también. Que ellos puedan abrir sus ojos y ver al Salvador Jesucristo, porque tú se los revelaste, Señor. Que ellos entonces puedan creer en Él y tener vida eterna. Te damos gracias, Señor. Llévanos con bien a nuestros hogares. Lo pedimos todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.